esta tarde. Bienvenida, Doña Progress. Vamos a empezar con una oración. ¿De acuerdo? Mi hermano Víctor, por favor, diríjanos en oración. Listo, hermanos, oremos. Bendito Padre, te queremos dar gracias por darnos un día más de vida. Agradecerte, Dios, por darnos este tiempo para poder aprender más de ti. Pedirte, Dios, que por sabiduría y entendimiento, Padre, para poder comprender las cosas nuevas que vamos a aprender. Bendice este tiempo en tu santo nombre. Amén. Amén. Muchas gracias. Vamos a empezar con el segundo punto principal. Vamos a saltar en sus hojas todo lo que... A ver. Un momentito, estoy mal otra vez. Ay, 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 ok. Estamos en el capítulo 3, origen. Cuando hablamos de orígenes humanos, ya hemos hecho claro, creo que hay dos maneras principales de entender de dónde venimos, la evolución o la creación. La evolución afirma que el hombre no solo evolucionó biológicamente, sino intelectualmente también. Tanto la evolución biológica y la evolución intelectual tienen sus problemas, ¿no es cierto? Vamos a, no voy a entrar en todo lo que tienen en sus manuales acerca de toda la evolución de los diferentes hombres, como dicen los de la evolución. Vamos a saltar todo eso y vamos a ir directamente al segundo punto principal, que es la creación del hombre en Génesis capítulo 1. No porque no es interesante, sino porque no tenemos el deseo de hacerlo en esta noche. Así que el pastor Fernando ha desarrollado mucha información sobre todo eso y creo que si le compran un café o algo, él seguramente les podría compartir todo eso. Pero nosotros vamos a entrar directamente a Génesis 1 y vamos a dar inicio leyendo desde el versículo 26 del capítulo 1 hasta el 23 o hasta el 31 nomás para empezar, del 26 al 31 del capítulo 1 de Génesis. Entonces dijo Dios: hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios:
He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. La antropología es el estudio del ser humano. Viene de dos palabras, antropos, que significa hombre o ser humano, varón y hembra, macho y hembra, sin referencia al sexo ni a la nacionalidad ni a ninguna otra diferencia. Está hablando del ser humano, antropos. Logos es estudio, el estudio de la raza humana. Dios crea al hombre como su obra máxima. En Génesis 1:27, en solo este versículo, se afirma 3 veces que Dios es el creador. En 26 y 27 se afirma 3 veces que el hombre fue creado a su imagen. Eso es lo que queremos enfatizar esta noche. No es posible que se haya creado un hombre inferior y poco a poco, a través de los miles y miles de años, se fue evolucionando en que ahora somos nosotros. Porque nosotros somos creación de Dios y fuimos creados a la imagen de Él. Primera de Tesalonicenses 5:23, un versículo muy importante cuando se habla de la antropología, cuando se habla de la raza humana y de su relación con Dios. La Biblia dice, Primera Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hablando de la segunda venida y tranquilizando a los tesalonicenses acerca de las preguntas y las inquietudes que tenían acerca de la segunda venida, les dice que tienen que santificarse, tienen que prepararse para eso, tienen que alistarse para encontrarse con Dios. Y luego nos da la frase, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo el ser del ser humano está dividido en 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. No todos van a creer eso, no todos los teólogos ni los bautistas, no todos los cristianos creemos lo mismo en esto. Algunos dicen que el hombre es 2 partes, la parte física y la parte metafísica. Pero aquí yo me baso en este versículo porque es muy claro. Todo vuestro ser, es decir, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea guardado irreprensible. Todo puedes tú hacer. Tú tienes el control de las 3 partes de tu ser y debes guardar tu vida completa, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible al esperar la segunda venida. Yo creo que así la Biblia afirma que el ser humano es tripartito, tiene 3 partes, es espíritu, alma y cuerpo. La parte material es la parte cuerpo, lo que nosotros podemos ver, lo que sentimos, lo que usamos para identificarnos el uno al otro. Cuando tú entras en un ambiente, eh, todo el mundo mira y te ve y sabe quién es y quién eres porque por tu aspecto físico. No pueden ver tu alma, no pueden ver tu espíritu, no saben
todo lo que tú estás pensando y sintiendo y lo que crees, cómo está tu relación con Dios ni con nadie más. Te ven tu cuerpo y saben quién eres. Nos identificamos por el cuerpo. Es la parte material. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La palabra de Dios declara que Dios formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. Los 59 elementos que conforman a un ser humano integran la corteza terrestre. La mayor parte del cuerpo es agua. En Génesis 2 dice, Dios crea a Eva a partir de la costilla de Adán. En 2:21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Nos dicen médicamente, científicamente, se sabe que si se extrae una costilla completa y se deja el periósteo intacto, la costilla crece de nuevo. Ese periósteo es una membrana alrededor del hueso que cubre el hueso y contiene células que pueden crear un hueso nuevo. Ahora tienes que empezar muy joven para que esto funcione. En los jóvenes, este periósteo de la costilla tiene la capacidad de regenerar hueso, quizá más que cualquier otro hueso. Digo eso porque quiero aclarar que Adán no tuvo que andar por allí con un defecto, faltando una costilla. Tomó el Señor su costilla, hizo la mujer y, y Adán terminó teniendo todas las costillas. Ahora, vamos a saltar la anécdota de todo lo que habla de esto. Y pasemos a la parte inmaterial, la metafísica, la parte que no se ve, que son las otras dos partes, el alma y el espíritu. En Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Versículo 26 de capítulo 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. El alma y el espíritu del hombre son la parte que hace la parte inmaterial. Pero cuando recibe la persona esa parte inmaterial, hay tres teorías que tratan de contestar esa pregunta y sí nos haría bien entender un poco más de esto. El preexistencianismo. Esta teoría dice que las almas de los hombres existieron en un estado anterior. Y los que sostienen esta teoría nos recuerdan que somos todos pecadores. Por tanto, nuestras almas debieron existir antes de unirse a los cuerpos de los hombres y por eso todos somos pecadores. El problema que tiene esta teoría es que no existe base escritural, es decir, no hay nada en la Biblia que habla de que hay todo un mundo de almas ahí esperando que haya un cuerpo. No, no hay ninguna base, ¿no?
el otro, la otra posibilidad es el traducianismo. Según ellos, las almas de los hombres se propagan juntamente con los cuerpos mediante la generación. Y por lo mismo los padres las transmiten a sus hijos. Para ver los argumentos a favor, Dios sopló una vez en la nariz del hombre y luego dejó al hombre la propagación de su especie. Pero no se nos dice nada del alma de Eva. Obviamente estuvo incluida en la creación del alma de Adán. Dios cesó el trabajo de la creación después de haber hecho el hombre, según Génesis 2:2. Los descendientes estaban en los lomos de sus padres. Esta frase se usa en Génesis 46 y también en Hebreos 7, versículo 9 dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Cuando dice que estaba en lomos de sus padres, no habían nacido todavía. La herencia a los hijos de características mentales y físicas de los padres se nota, ¿no? A todo padre le gusta cuando dicen tu hijo te parece. Pero no es solamente física, hay características mentales, hay características de personalidad que también son iguales a los padres. Cuando los hijos nacen, automáticamente tienen características mentales y tendencias familiares, que son a menudo tan notables como los rasgos físicos, los que no se pueden explicar ni por la educación ni por el ejemplo, ya que existen aun cuando los padres no hayan sobrevivido para educar a sus hijos. Salen los hijos igual a los padres, aun cuando han sido separados de los padres desde el principio. Parece ofrecer la mejor explicación de cómo la naturaleza pecaminosa pasa de los padres a los hijos, en Génesis 5:3. Pero también hay argumentos en contra de esta teoría. Uno es que el alma es una sustancia espiritual que no admite división. No se puede dividir la esencia, la sustancia espiritual y seguir dividiendo. El alma mío es mío y de nadie más. Dos, insuperables dificultades en la cristología, en el estudio del Cristo, de Dios, el Hijo. Si en Adán la naturaleza humana como un todo pecó, y aquel pecado fue, por tanto, el pecado actual de cada parte de aquella naturaleza humana, entonces no puede escaparse a la conclusión de que la naturaleza humana de Jesucristo también era pecaminosa y culpable, puesto que había ya pecado en Adán. Así que aquí hay unos argumentos difíciles. La tercera opción es el creacionismo. Esta teoría tiene por objeto afirmar que cada alma individual ha de ser considerada como una creación inmediata de Dios, debiendo su origen a un acto creativo directo. Aunque el tiempo en que se ejecuta no puede precisarse exactamente, se establece que el alma es pura al ser creada, pero unida a un cuerpo depravado, un cuerpo con la tendencia de pecar, con la naturaleza pecaminosa. Esto no significa que el alma entra en el cuerpo y es así cuando se contamina con el pecado, sino que el alma está
preformada en la vida de los padres y se desarrolla juntamente con el cuerpo. Argumentos a favor. El relato original de la creación señala una distinción marcada entre la creación del cuerpo y del alma. El cuerpo está tomado de la tierra, en tanto que el alma viene directamente de Dios. En toda la Biblia se conserva esta distinción, en donde el alma y el cuerpo se presentan no solamente con sustancias diferentes, sino también con diferentes orígenes. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Zacarías 12:1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Hebreos 12:9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más o mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El argumento nos muestra a favor, nos muestra que en la creación había una distinción entre la creación del cuerpo y la creación del alma. Y el segundo argumento a favor es que evita los tropiezos en cuanto a la cristología. Cristo fue verdadero hombre con una verdadera naturaleza humana, con un cuerpo verdadero y un alma racional. Nació de mujer, fue hecho en todo hecho semejante a nosotros y no obstante sin pecado. Los argumentos en contra. Los padres terrenales son considerados como los que engendran únicamente el cuerpo de su hijo y por tanto no explican las reapariciones de las tendencias mentales y morales de los padres en los hijos. Vamos adelante. La imagen divina. Existe diferencia entre los términos imagen y semejanza. Génesis 1:26 dice, ¿por qué se utiliza la palabra, ¿por qué se utiliza la palabra imagen y la palabra semejanza si son la misma cosa? ¿Hay una diferencia entre imagen y semejanza? Yo creo que sí. No era costumbre de los escritores bíblicos el multiplicar palabras cuando en realidad no existía ninguna distinción. Pero sí hay un tanto de poesía en la Biblia. Y en la poesía siempre se da eso, ¿no es cierto? Se dice de una forma y luego de otra. Adán perdió algo de la imagen y semejanza de Dios cuando cayó en el pecado. Recordemos que esta imagen y semejanza no se refieren a rasgos físicos, porque Dios no es físico, Dios es espíritu, y los que le adoramos tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Él es espíritu. En el Nuevo Testamento hay pasajes que nos presentan aspectos o cualidades o características que tienen todos los que se visten de Cristo. Es probable que estas características fueran las que el hombre perdió en la caída. En Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3:10. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En estos dos pasajes, que son pasajes paralelos,
La regeneración que se realiza en la nueva criatura, en el nacimiento nuevo, con todo lo que ella implica, le asegura justicia, verdadera santidad y conocimiento. Uno de los propósitos de nuestra salvación no es recuperar algo de la imagen y semejanza que perdimos cuando el hombre cayó en Edén. La salvación actual no es para que el hombre vuelva al estado de Adán, al Adán no caído, sino para que llegue a estar en conformidad con el último Adán, según Romanos 8:29, al Señor Jesucristo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La idea de la salvación no es volvernos a como era Adán antes de la caída. La idea es que lleguemos a tener la imagen de su Hijo, del Hijo de Dios. La vida que ahora vivo, vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. El inconverso no ha perdido la imagen y semejanza de Dios. En Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. No está hablando de un hombre perfecto, un hombre santo, un hombre cristiano. Está hablando de un asesino. Y dice que él fue hecho a imagen de Dios. En Santiago 3:9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. El inconverso no ha perdido la imagen y semejanza de Dios. Pecar contra el hombre, ya sea mediante el asesinato o por difamación, es un hecho reprobable por el hecho de que la imagen de Dios reside en el hombre, en todos los seres humanos. Herir a un hombre es herir a uno que tiene la imagen de Dios. Aunque en toda la Biblia se dice mucho con respecto a la pecaminosidad del hombre y acerca de las profundidades hasta las cuales el hombre ha descendido, nunca se dice que el hombre haya perdido la imagen de Dios. Capacidades y facultades de la parte inmaterial. Ahora, erróneamente se ha creído que cuando afirmamos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, a lo único que nos referimos es a que tenemos intelecto, emociones y voluntad, como Dios tiene intelecto, emociones y voluntad. La verdad es que hechos a imagen y semejanza de Dios implica mucho más que tener la capacidad de pensar y sentir y decidir. Observemos las capacidades y facultades que tenemos al ser hechos imagen y semejanza de Dios. Primero, intelecto. Jehová Dios, Génesis 2:19. Génesis 2:19. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. La capacidad intelectual de Adán era impresionante. No era un hombre de las cavernas, como pinta la evolución, ignorante y poco inteligente. En 2 Corintios 4, dice versículo 3, por si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es
la imagen de Dios. En Juan capítulo 16, versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros tenemos intelecto y es parte de lo que está involucrado el intelecto en esto de la semejanza del Señor. El intelecto, según el diccionario, es la capacidad para entender. La capacidad para entender. El entendimiento del incrédulo está enceguecido. No es completa la visión, no es completo el entendimiento, pero cuando uno llega a conocer al Señor a través del nacimiento nuevo, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es el iluminarnos para que el inconverso pueda recibir la verdad del Evangelio y pueda ser transformado por esa verdad. Así que esa obra del Espíritu empieza antes aún de la conversión, porque el hombre tiene que entender lo que está haciendo en cuanto a la salvación, pero con eso, con la presencia del Espíritu en su vida, desde ese momento en adelante, ya va a entender mucho mejor. El intelecto es parte de la creación de Dios, de los seres humanos, para ponernos en semejanza y similitud del Señor mismo. También la sensibilidad. Nosotros podemos sentir. Tenemos emociones. En Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las iba a llamar. Y todo lo que Adán llamó los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, y dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque de varón fue tomada. Adán tenía necesidades, tenía una sensibilidad, necesitaba que Dios creara a Eva para poderla amar. Él tenía la capacidad de emoción. Él tenía la capacidad de amor. En Romanos 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu de Dios hace que el creyente tenga la capacidad de amar a su prójimo como Dios ama al mundo. Sensibilidad como de Dios. Y voluntad. En Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. En Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En el que no cree es el mismo Satanás y sus diablos quienes actúan en la voluntad del hombre para que directa o indirectamente cumpla sus propósitos. En el creyente, Dios es el que produce el querer, así como el hacer su voluntad. Pero todos tenemos voluntad, tanto el creyente como el incrédulo, porque es parte de la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Pero no solamente, como dije al principio, la mente, las emociones y la voluntad.
sino también la justicia, la santidad. Génesis 1:31 dice, vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto. Eclesiastés 7:29 dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Solamente Jesucristo puede producir en nosotros las cualidades de bondad y justicia que poseía Adán antes de la caída. La historia nos muestra el fracaso que el hombre ha tenido al tratar de desarrollar su propia bondad y su propia justicia. No funciona. Y Dios mismo dice que nuestra justicia, nuestra autojusticia delante de Él es como trapos de inmundicia. Solo más feo, lo más apestoso, nuestras buenas obras, nuestra buena justicia, la parte nuestra que es buena, ni eso vale, porque no podemos nosotros desarrollar eso por nosotros mismos. Es producción de Jesucristo en nosotros. La justicia, la santidad. También somos inmortales. Daniel 12. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, y él llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dios ha creado al hombre para que viva eternamente. Creyentes e incrédulos, viviremos por toda la eternidad. Los primeros junto a Dios y los otros separados de Dios en el infierno. Génesis dice en versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Si notaron la diferencia en todos los otros días de la creación, Dios dice que lo que él había creado era bueno. Pero ahora, en el día en que crea el hombre, dice, era bueno en gran manera. La evolución y la creación son mucho más que dos creencias opuestas. Si creo en la evolución, tengo que admitir y pensar y creer que soy un animal. Cualquier animal, como cualquier otro animal. Como un perro, como una rata. Y si creo eso, posiblemente, probablemente voy a actuar y vivir de esa forma, con los instintos de animal. Ya no es importante ninguna cosa moral. Ya no es importante ninguna cosa espiritual. Porque no tengo. ¿Por qué? Pero cuando mi creencia es la creación, llego a reconocer que soy hecho a la imagen y semejanza de Dios mismo. No soy un pequeño Dios. No es mi deseo, mi aspiración llegar a ser Dios.
Soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Es decir, soy valioso. Mi vida no termina cuando muero. Lo mejor empieza cuando muero. Voy a vivir por una eternidad alabando a mi creador, porque yo fui creado a imagen y semejanza del creador. ¿Cuál es la capacidad intelectual del hombre? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Él va a ser Señor de los peces, de las aves, de las bestias, de todo animal. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El pecado del hombre ha afectado a todo su ser. En el ámbito físico, el producto del pecado es la muerte. El pecado produjo muerte, enfermedad y el deterioro de nuestro organismo. En el ámbito moral, el pecado hizo que pasemos de personas buenas y rectas a pecadores. En el ámbito intelectual, el pecado ha ido degradando nuestra capacidad intelectual. Hay evidencia en el mundo secular hay evidencias de un nivel de inteligencia superior de los siglos pasados. En Tijuanaco, Bolivia, a 3,810 metros sobre el nivel del mar, hay muy poco oxígeno, como los quiteños sabemos. Hay muy poco oxígeno. Está una escultura que se llama Puerta del Sol, es hecha de una sola pieza y pesa 10 toneladas. Hay un templo en el Líbano. La construcción está hecha en una base firme e inamovible de más de 400,000 metros cuadrados. Hay 3 colosales bloques que miden 22 metros de longitud, 4,5 metros de altura y 3 metros de ancho. Y el peso de los mismos está entre los 1,000 y 2,000 toneladas. La grúa actualmente más poderosa del mundo puede levantar 1,200 toneladas a una altura de 100 metros. Cuando pensamos en la arquitectura, la ingeniería, la física, la matemática, la geometría, encontramos que 3,000 años antes de Cristo, Egipto estaba completamente desarrollado. Las pirámides egipcias son grandes enigmas para los científicos. De las 3, la más grande tiene 2,300,000 piedras de 2,5 toneladas cada una y una altura de 140 metros y con mucha precisión. Actualmente, los científicos no saben cómo pudieron ubicar las piedras, no saben cómo moverlas para poder darles mantenimiento. Dentro de la pirámide hay un templo mortuorio
de piedras de 200 toneladas. Avances en arquitectura, ingeniería, física, matemática, geometría. Paleografía y lingüística son ciencias afines que estudian las escrituras antiguas. La escritura egipcia muy avanzada. Un científico alemán descubrió una dinastía antes de la primera dinastía egipcia, la cual ya tenía lo que una encargada de las antigüedades egipcias en el Museo Británico dijo, es uno de los manuscritos más hermosos del mundo, hecho de jeroglíficos egipcios. En Egipto, el escribir no tiene precursores, tiene un desarrollo sin precedentes. Ciencia y tecnología. Maquinaria, astronomía. 3000 años antes de Cristo apareció la cultura maya. El calendario maya es el año solar de la Tierra de 365.2420 días. El año solar calculado por los mayas es 365.2422 días. Es decir, cometieron un error de 17 segundos. Y no tenían Macintosh. Impresionante. Ustedes saben que la mitad del mundo, los científicos ecuatorianos y franceses y de otras partes, hicieron sus medidas en la década de los 50, 1950, y supieron poner exactamente dónde queda la línea equinoccial. Hoy en día, con el GPS, la posición global por satélite que todos usamos todos los días, llegaron a darse cuenta que donde se trazó la línea equinoccial, la mitad del mundo, está equivocado por 300 metros. En todo el planeta, 300 metros. La ingeniería naval. Pero coincide con la mitad del mundo que trazaron los quitos más arribita. Anteriormente, exacto. Anteriormente. Exacto. Hace 120 años el hombre pudo hacer un barco más grande. Cuando la Biblia habla de las dimensiones del arca, son números, ¿no? Pero cuando tú lo estudias y ves qué exactamente estaba haciendo el Señor, ¿cuál es la evidencia bíblica? Bueno, tenemos la generación de Adán. La generación es un grupo de personas que viven en la misma época. Adán puso nombre a toda bestia y ave y ganado del campo. Sabía escribir. Génesis 5:1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Llegamos a Caín, la primera generación, fue agricultor en Génesis 4:2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Sabemos que construyó una ciudad en Génesis 4, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc, y a Enoc le nació Irad
engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Edifican una ciudad, la primera generación. Abel, agricultor, pastor de ovejas, un granjero. Jabal fue el padre de la ganadería en Génesis 4, la séptima generación. Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Aunque vemos a Abel como pastor de ovejas, no fue sino hasta Jabal que se desarrolla la ganadería y por esto él es considerado el padre de la ganadería. Jubal es el padre de la música. También en Génesis 4 el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. La música es un arte preciso. La tensión de las cuerdas de un arpa y los huecos en una flauta deben ser muy precisos para producir el sonido que producen. Y esto fue desde Génesis 4, no el desarrollo y la evolución de los sentidos de los seres humanos a través de miles de años. Tubal Caín trabajaba con el bronce y el hierro. Trabajaban con metales. Esto nos habla de inteligencia y de habilidad. Tenían que tomar estos materiales, hablando de minería seguramente, y luego debían producir el calor para poder trabajarlos. La idea de todo esto no es de maravillarnos de todos estos datos, sino más bien maravillarnos de nuestro Dios, de cuán bueno Él es al crearnos como seres ya inteligentes. Siempre pensamos, ¿a quién se le ocurrió tal cosa? ¿A quién se le ocurrió construir las casas de tal forma? La verdad es que desde el principio Dios nos creó con inteligencia. Pero la parte de alma, donde está el conocimiento, la inteligencia, los sentimientos, la voluntad, es importante entender esa parte no física, esa parte del alma. Pero quiero que también entendamos que la parte espiritual es otra. Y yo sé que en algunas partes de la Biblia se menciona, se utiliza diferentes palabras de hablar de la misma cosa y a veces hablar de cosas diferentes en lo espiritual, a veces refiriéndose a la parte metafísica completa, incluyendo al alma. Pero el espíritu del hombre es una parte muy específica que tiene que ver con su trato con Dios. ¿Recuerdan en Efesios 2, donde dice que andábamos muertos en pecados y delitos, en crímenes? Estábamos muertos antes de conocer al Señor. ¿Por qué Jesús habla de la salvación como un nacimiento nuevo? Porque estábamos muertos espiritualmente y teníamos la necesidad de renacer, no por nuestra propia voluntad, sino por la voluntad del Padre, dice Juan 1. La idea, hermanos, es que entendamos que la parte espiritual también muestra que somos hechos a la imagen y semejanza del Señor, pero esa es la parte que en el incrédulo todavía está muerta. No tienen vida eterna, no tienen vida espiritual, no tienen vida nueva, porque no han nacido de nuevo todavía. ¿Recuerdas tu vida antes de conocer al Señor? Todos, por favor, por un momento. ¿Recuerdan algo de su vida antes de conocer al Señor? ¿Tenían cuerpo?
Por supuesto. Se identificaban con su cuerpo. Siendo niños, siendo jóvenes, siendo adultos, no importa. Había vida física antes de conocer al Señor. ¿Tenían alma? ¿Sintieron? ¿Pudieron sentir amor, rabia? ¿Podrían ser felices o tristes? ¿Tenían emociones? ¿Tenían la capacidad de pensar? ¿Tenían la capacidad de racionar? ¿De entender cosas complicadas? ¿Tenían emociones? ¿Tenían intelecto? ¿Tenían la capacidad de decidir? ¿Tenían voluntad? ¿Decidieron hacer cosas buenas? ¿Decidieron hacer cosas malas? La capacidad de pensar y decidir. Lo que estoy diciendo casi exageradamente es que antes de conocer al Señor, sí había cuerpo y sí había alma. Pero el espíritu estaba muerto. Y cuando el Espíritu Santo nos vivificó, y es una palabra bíblica, hablando de Él y su obra en nuestra vida, cuando Él nos vivificó, nos dio vida, nuestro espíritu recién empieza a funcionar. El cuerpo es lo que se relaciona con el ambiente en que vivimos el uno con el otro. Cuando entramos, sabemos quiénes somos por el cuerpo. Nos relacionamos, nos enamoramos, pensamos, decidimos. Todo, el cuerpo y el alma funcionan juntos para hacernos casi completos, pero no todo. Porque podemos hacer todo menos relacionarnos con Dios. Eso no se puede hacer. Uno que no cree, uno que no ha nacido de nuevo, puede ser religioso y puede hacer cosas religiosas y puede hacer cosas, puede repetir oraciones, puede rezar vanas repeticiones, puede cumplir con reglamentos, pero no puede tener una relación con Dios porque esa parte del ser humano es el espíritu y para que tenga relación con Él tenemos que ser vivificados, tenemos que recibir vida en el espíritu. En sus hojas número 3 dice la relación del hombre con Dios. Todo esto tiene que ver con nuestra relación con Él en lo espiritual. Lo espiritual va a afectar nuestra alma. Lo espiritual va a afectar cómo pensamos, cómo decidimos, qué sentimos. Va a afectar nuestro cuerpo. Lo espiritual va a afectar cómo nos sentimos físicamente. Nos va a afectar el horario que tenemos de nuestro levantar y acostar. Lo espiritual va a tener un impacto en todas las otras partes del ser humano, pero no podemos tener una relación con Dios si no tenemos el espíritu vivificado. En Génesis 2:3 tenemos la adoración del hombre a Dios. 2:7 el parentesco del hombre con Dios. 2:15 el servicio del hombre con Dios. 2:16 la comunión del hombre con Dios. 2:17 la lealtad del hombre con Dios. En 2:20 la autoridad del hombre dada por Dios. Y 2:24 la vida social del hombre con Dios. ¿Notan cuando se encuentra todo eso en sus Biblias? Capítulo 2 de Génesis. ¿Es importante? Sí, señor. ¿Qué pasa en Génesis 3? El pecado entró por un hombre
y pasó a todos los hombres y todos somos pecadores. Génesis 3 cambia todo. Génesis 3 cambia toda esa relación del hombre con Dios. La adoración, el parentesco, el servicio, la comunión, la lealtad, la autoridad, la vida social, toda la relación que tenemos con Dios es afectada negativamente cuando llega el pecado a nuestro mundo. Y se rompe la relación de Dios con el hombre. Se dividen y ya no hay parentesco, ya no hay comunión, ya no hay relación, hasta que el hombre se arrepienta y siga al Señor con fe, y Dios le da la vida y Dios le da el nacimiento nuevo y le da vida espiritual, y allí recién el hombre puede entender y puede volver a tener esa relación con el Señor. Entonces nacemos con cuerpo, alma y espíritu. Sí. Y mientras no conozcamos a Cristo, nuestro espíritu está dormido, muerto, está Muerto. entregado a la maldad o a Está, nuestra naturaleza adámica. está muerto, porque la Biblia dice que estábamos muertos antes de conocer al Señor, y no estaba muerto el cuerpo y no estaba muerto el alma, así que tiene que haber sido el espíritu que estaba muerto. Entonces tenemos una naturaleza adámica. Sí, Entonces exacto. somos hecho a imagen de Dios o a la imagen de Adán. Estamos hechos a la imagen de Dios porque tenemos la capacidad de pensar, de sentir, de conocer la verdad, de conocer la justicia, de conocer la santidad. Tenemos esa capacidad innata en nosotros. Somos hechos a imagen de Dios. La parte espiritual no funciona hasta conocer al Señor. Una vez que hemos nacido de nuevo, allí empieza la vida espiritual, y allí se realiza y se llega a su expresión la parte espiritual. Muchas gracias, pastor. Em, la maldad del hombre no tiene límite. Yo creo en la depravación del ser humano. Es decir, que todos somos capaces de todo pecado. Todos podemos odiar tanto que podemos llegar a ser asesinos. Todos podemos ser cegados por nuestra propia justicia y dejar de amar a todos los demás. Cuando pensamos en cómo, qué efecto ha tenido la evolución, la teoría de la evolución en nuestro mundo, no es muy positivo. La naturaleza pecaminosa ya estaba, ¿no? Pero con la evolución es como si las cosas se organizan. El pecado se justifica. ¿Cuándo empezaron a poner a un lado una moralidad normal? No es que siempre eran morales y ahora no. Siempre hubo pecado de la moralidad. Pero ¿cuándo fue legislado? ¿Cuándo fue autorizado
el pecado, la inmoralidad. Cuando les convencimos a nuestros jóvenes que son hechos como cualquier otro animal, y a los animales no les importa el compromiso, no les importa la consagración a la pareja. Los perros hacen lo que hacen perros con cualquier perro y no importa. Los conejos no buscan permisos del gobierno. Las aves del cielo y las abejas. El mundo animal es totalmente animal. Y si tú convences al joven que es animal y nada más, pues yo no tengo que esperar hasta el matrimonio. Yo no tengo que esperar a que Dios me bendiga y que Dios me muestre el camino por el cual debo andar y que voy a vivir mi vida con moralidad y con reglas obvias de la naturaleza. Yo voy a hacer lo que hacen los animales. Y no importa. Y mire lo que ha pasado desde mi juventud, que hace muchos años, a la juventud de hoy. Miren lo drástico que se ha puesto la cosa. Es que todo está, no hay moralidad, no hay nada fijo porque todo es como quieren que sea. Todo está conectado, hermanos. Cuando la educación quita a Dios y dice que ya no necesitamos de Dios porque ya tenemos la ciencia. Cuando el gobierno dice ya no necesitamos a Dios, ya tenemos la inteligencia suficiente para decidir en cuanto a las leyes. Podemos permitir el aborto y podemos no solamente permitir, sino animar, justificar, promover, porque no hay Dios y no hay nada más importante que el hombre. Y porque todos somos animales, todos tenemos la misma importancia. Así que no importa cuántas personas mueren de hambre, no podemos matar a ciertos animales o no podemos hacer cosas lógicas. Tenemos que proteger a los árboles y a las ballenas más que a los hombres y las mujeres. Buenas noches, pues tengo una pregunta. ¿De dónde, no es que de dónde viene la maldad? O sea, antes de la caída no había maldad. Viene por el libre albedrío que Dios permitió. Sí había antes. La Biblia habla de la caída de Satanás primero y luego Eso él es es el antes quien de antes de Adán y Eva ya había caído Adán, ya había caído Satanás. Él era un ángel y él quería ser como Dios. Él mismo se infló y él es el autor del pecado, de la maldad, y luego él apenas se crea la humanidad, se crea los seres humanos y él entra con la parte, pero sí tiene que ver con el libre albedrío. Dios permite, Dios quiere nuestra adoración. Dios quiere una relación con nosotros y él quiere que esa relación sea voluntaria. Él quiere que esa relación sea algo que nosotros mismos queremos tener con él. No nos va a forzar, no nos va a obligar. Él quiere que nosotros lleguemos a él en fe y en arrepentimiento por nuestro pecado para poder solidificar la relación con él.
sí tiene que ver con el libre albedrío nuestro, pero el mismo autor del pecado fue el orgullo de Satanás. No sabemos, solo sabemos en cuanto a creación y cuánto, cómo y cuándo sabemos lo que tenemos en Génesis, pero cuándo sucedieron las cosas entre 1 y 2 y 3, no sabemos en cuanto a la línea de tiempo, pero sí sabemos que cayeron por su propia voluntad, por su propio deseo de saber lo que Dios sabe, de ser como Dios, en vez de aceptar el señorío de Dios en su vida. Ellos querían ser señores ellos mismos. Cuando hablamos del efecto de la creación y la evolución o la creencia en la evolución y la creación, sí podemos ver cómo funciona, ¿no? La Biblia dice en Mateo 7, por los frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos? La idea de evolución es la supervivencia del más fuerte. Para que haya supervivencia del más fuerte, alguien tiene que morir, alguien tiene que ganar, alguien tiene que aplastar al otro. El mismo título del libro de Darwin sobre el origen de las especies por medios de selección natural o la preservación de razas favorecidas en la lucha por la vida. Una lucha por supervivencia. En la creación, Dios crea la naturaleza, los animales, los seres humanos para que vivan en una tierra hermosa y no van a destruirse entre ellos, sino van a vivir en armonía. Fue la idea original. Eso cambió con la caída, eso cambió con el pecado. Cuando el pecado entró, todo empieza a dañarse. Es un contraste muy marcado. Mientras la evolución nos presenta un escenario de muerte, la Biblia nos muestra que todo era armonía y no fue hasta el pecado de Adán que se introdujo la muerte, porque la muerte pasó a todos por cuanto todos pecamos. La violencia, el racismo, la muerte o el respeto, la igualdad y la vida. Darwin propuso que los aborígenes de Australia eran un ejemplo perfecto de la evolución. Los seguidores de Darwin fueron a excavar allí en Australia para robar cadáveres, para hacer sus experimentos y probarlos. Miles de aborígenes fueron matados para que los museos tuvieran muestras. Una evolucionista alemana, Amalia Dietrich, quería que fuesen fusilados los aborígenes para usarlos en el museo, justificados por la evolución. A través de Hitler, los alemanes mataron a miles de judíos porque su creencia en la evolución les llevó a pensar que ellos eran la raza favorecida y la raza inferior eran los judíos. 6 millones de judíos. Antes de que arrancara completamente la Segunda Guerra Mundial, se llevó a cabo los Juegos Olímpicos en Berlín, Alemania. Dicen que un día Hitler salió del estadio enojado y dijo: yo no voy a dejar que mis alemanes corran con un animal. Porque el estadounidense Jesse Owens ganó 4 medallas de oro cuando compitió contra los alemanes. No era porque era americano, es porque era de la raza negra. Y los negros, considerados por los nazis como el estrato más bajo entre los humanos.
Piensa que ya con el tiempo hemos progresado, ya no cometeríamos una atrocidad como la que cometió Hitler, que ya somos más cultos. Entre 6 y 12 millones muertos por Hitler. En 30 años en Estados Unidos se ha realizado 44 millones de abortos. Porque no es un ser humano. No tiene imagen de Dios. Es una célula. Es un feto de animal. En el siglo XX a nivel mundial, 1.000 millones de abortos a nivel mundial. La eutanasia, la muerte por misericordia. En Holanda, más de 3,000 casos de eutanasia en los hospitales y se está creciendo. Estamos progresando, estamos mejorando, estamos evolucionando, estamos matando a los bebés y estamos matando a los viejitos. Hay una diferencia entre la moralidad relativa y la moralidad absoluta. En la moralidad relativa, el hombre pone las reglas y no tiene que dar cuentas a nadie. En la moralidad absoluta, la base es la Biblia misma, la palabra de Dios. Dios establece las reglas. Ya hablamos la semana pasada acerca de las 2 leyes de la termodinámica, mostrando que la evolución no es congruente con la ciencia. La creación sí es congruente con la ciencia. Uno de los grandes interrogantes que la evolución no puede explicar es de dónde apareció la moralidad del ser humano. Es evidente que los seres humanos tenemos una tendencia hacia lo malo. Tenemos una tendencia hacia el pecado. Pero también hay rastros de bondad. Hay evidencias de rectitud. ¿Cómo llegó eso? ¿Cómo pareció eso? El doctor Darwin, en su libro El origen de las especies, en el capítulo 6, dificultades de la teoría, dicen, página 38, ¿pueden los instintos adquirirse y modificarse por medio de la selección natural? ¿Qué diremos del instinto que lleva a la abeja a hacer celdas y que prácticamente se ha adelantado a los descubrimientos de notables matemáticos? Es un problema para ellos. Él mismo lo identifica como una de las dificultades. ¿Cómo podemos entender esto? Que la abeja sabe algo que nosotros no sabemos. La creación lo explica muy bien. Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios nos creó como seres morales.
el enfoque en la vida, la evolución dice, ¿quién soy yo? Soy mayor parte de agua y lo demás sustancias químicas. ¿De dónde vine? De una explosión que ocurrió hace 20,000 millones de años. ¿Para qué estoy en la tierra? No sé para qué estoy aquí. ¿A dónde iré cuando me muera? A integrarme con el agua y las demás sustancias químicas de donde salí. La creación tiene otras respuestas. ¿Quién soy yo? Soy una persona importante creada a la imagen y semejanza de mi creador. ¿De dónde vine? Soy el resultado de la creación inteligente y amorosa de Dios. ¿Para qué estoy en la tierra? Para conocer, amar y glorificar a mi creador. ¿A dónde iré cuando me muera? Como soy creyente, viviré la eternidad con mi creador. Hay una gran diferencia en ver la vida. Cuando entiendo cuál es mi punto de inicio, eso determina mi manera de ver la vida. La evolución y la creación son más que dos creencias. Si creo en la evolución, tengo que creer que soy como cualquier animal. Si mi creencia es en la creación, llego a reconocer que soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Soy valioso, mi vida no termina cuando muero y lo mejor empieza en ese momento. Voy a vivir por la eternidad alabando a mi Creador. Uno de los errores comunes es llegar a pensar que la ciencia contradice a la Biblia. La verdad es que la ciencia no contradice a la Biblia. Lo que llega a suceder es que los científicos cometen errores. Primero, establecen como algo científico las cosas que no lo son. La teoría de la evolución es una teoría, no es científica. Si lo fuera, habría evidencias que se podrían llevar al laboratorio y repetirlas para comprobar su veracidad. Y por ese motivo sigue siendo y seguirá siendo una teoría. Y número dos, interpretar los datos científicos de manera parcializada. Cualquier tipo de descubrimiento interpretan como una evidencia de la evolución porque su opinión es sesgada, es ya decidida. La ciencia real no contradice la Biblia. La filosofía científica, es decir, la interpretación que los científicos dan de los hechos, sí llega a contradecir a la Biblia, porque es una opinión de un científico que ha perdido la objetividad y lo que hace es pensar que todo descubrimiento es un apoyo a la teoría de la evolución. Cuando analizamos a la ciencia frente a la Biblia, nos damos cuenta que hay varios datos científicos que la Biblia nos da que para la ciencia le tomó muchos años descubrirlos. La Biblia está a favor de la ciencia. La Biblia es principalmente un mensaje espiritual. Es el mensaje de Dios al hombre, al ser humano. No es específicamente un texto científico, aunque las declaraciones científicas encontradas en la Biblia son verdaderas. La Biblia contiene más declaraciones científicas de lo que se piensa. Por lo menos hay 12 principios científicos correctamente descritos por la Biblia, algunos de ellos siglos antes de que el hombre los descubriera. El hecho de que la Tierra es una esfera, en Isaías 40, versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar.
7 siglos antes de Cristo. Hoy es 12 de octubre. Don Cristóbal descubrió América. No descubrió nada, pero con él ya empezó el hombre a descifrar y entender que no era plano el mundo, la tierra es redonda. El hecho de que la tierra está suspendida en el espacio, en Job 26:7, él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Newton es quien habló de esto en 1687 después de Cristo. 3000 años antes, Job lo dijo. El hecho de que las estrellas son innumerables, Génesis 15, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. No fue hasta el año 150 después de Cristo que el famoso astrónomo declaró dogmáticamente que el número de las estrellas era exactamente 1056. El hecho de que haya montañas y cañones en el mar. Jonás capítulo 2, versículo 6. Los datos relacionados con la sangre humana en Levítico 17, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por años había una práctica médica falsa conocida como flebotomía, que consistía en sacar toda la sangre del organismo de la persona pensando que era la sangre la portadora de enfermedad y no de vida. Esta práctica azotó la humanidad desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo XIX después de Cristo, 1500 años. Solo la eternidad nos mostrará cuántos enfermos murieron por la ciencia. Como hablamos ya un poquito la semana pasada, los errores cuando pensamos que todo científico cree en la evolución, hay que entender que hay muchos antiguos y contemporáneos científicos que son creacionistas. El fundador de la ciencia química moderna, Roberto Boyle, que vivió entre el año 1627 y 1691. Él fue quien inventó los fósforos, los cerrillos. Él comprobó que una pluma y un pedazo de plomo caen a la misma velocidad. Él descubrió que el sonido no se transmite en un vacío. Él inventó un termómetro. Él hizo algunas cosas y él siempre mostró su creencia en el Dios de la Biblia. Él leía la Biblia todos los días, aun cuando por enfermedad en los ojos le producía un fuerte malestar, él siguió y estaba muy fuerte en entender qué es lo que dice la Biblia. De su propio dinero pagó para que la Biblia se pudiera traducir al irlandés y para su distribución en todo el país de Irlanda. Pagó la traducción y distribución de partes del Nuevo Testamento al turco y árabe. Carlos Babbage, padre de la computación, un inventor prolífico.
inventó la calculadora diferencial, la primera calculadora inventado en 1820 y algo. Esa calculadora, el que inventó en 1832, tenía la capacidad de calcular e imprimir tablas con 20 dígitos decimales. Esa calculadora tenía 2,000 piezas, pesaba 3.4 toneladas. Inventó herramientas con punto de diamante. Muchos inventos. Y él decía, él escribió acerca del poder, la sabiduría y la bondad de Dios, como se manifiestan en la creación. Él tomó mucho consuelo a la edad de 79, cuando estaba muriendo. Él tenía la seguridad que los cristianos tienen una vida después de la tumba. La Biblia es la autoridad para la ciencia. Uno más y terminamos. Sí, George Washington Carver descubrió cientos de productos del maní, del cacahuate. Nació dentro de una familia esclava. Un día le secuestraron a toda la familia y un alemán ofreció dar un caballo si devolvían a toda la familia, pero solo devolvieron al bebé, George Washington Carver. Era muy enfermizo, desde pequeño amaba la naturaleza. Le llegaron a apodar el doctor de las plantas. Un vecino le habló de que Dios le podía hablar y esto marcó su vida. Siempre buscaba conocer la voluntad de Dios. Empezaba cada día levantándose a las 4, salía a caminar y mientras caminaba oraba a Dios, pidiendo que le guiara y le ayudara en el trabajo del día. Siempre tenía una Biblia abierta sobre el escritorio del laboratorio. Refería a su laboratorio como el pequeño taller de Dios. Creía que Dios nos había dado la naturaleza para cuidar y estudiar y hacerlo. Podría descubrir cómo esto podía ayudar a las personas. Él inventó más de 300 productos del maní, cosméticos, medicinas, bebidas, comidas para animales, pintura. No quería poner ningún patente, ninguna restricción. Quería que sus descubrimientos se beneficien a todas las personas. En una ocasión le invitaron a hablar en el Senado de los Estados Unidos y él empezó a mostrar sus productos, el maní. Él les pidió a los senadores que pusieran impedimento a la importación de maní de otros lugares para que los campesinos fueran protegidos y se beneficiaba de la siembra del maní no fuera afectada. En el transcurso de la presentación, Carver decía, descubrimos del maní esto y sacamos del maní esto y obtuvimos del maní. Y alguien le preguntó, señor Carver, cuando usted dice descubrimos, sacamos, obtuvimos, ¿de quiénes está hablando? Él dice, bueno, estoy hablando de mí y de Dios. Todos mis descubrimientos han sido enseñados por Dios y aprovecha de este momento y él aprovechó ese momento para compartir su fe en Dios con el Congreso de Estados Unidos. En la biblioteca del Louvre de París hay más de 5 kilómetros de libros científicos obsoletos. La ciencia no siempre tiene la razón. La ciencia y la Biblia no se contradicen. De lo que tenemos que tener mucho cuidado es la falsa ciencia. Y terminamos con el pasaje de Pablo a Timoteo en la última parte, los últimos 2 versículos de la primera carta, capítulo 6, versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén.
que sea así con nosotros también. Que el Señor nos ayude a entender la verdad de su palabra de tal forma que podemos dar respuesta a los que hacen preguntas, pero siempre guiándoles a volver a confiar en el Señor. No estamos aquí para ganar argumentos, no estamos aquí para ganar debates. Estamos aquí para compartir el amor del Señor por las personas que tanto le necesitan. No somos anticientíficos, no somos anti-educación, no somos anti-preparación universitaria. Que Dios nos ayude a todos a entender todo lo que se puede entender, pero siempre basándonos en lo que Él mismo nos dijo, basándonos en las cosas muy, muy claras de la palabra de Dios. No es un libro, no es un texto científico, pero todo lo que dice acerca de la ciencia es verdad. Ha sido verdad desde el principio. ¿De acuerdo? Oremos. Padre, te doy gracias por el amor que nos tienes. Gracias por permitirnos pasar estas 2 horas juntos. Gracias por tu guía. Gracias, Señor, porque sí ha habido a lo largo de la historia hombres de ciencia, hombres inteligentes, hombres que tenían una curiosidad increíble que les llevaban a encontrar. Nosotros decimos inventar, pero sabemos que no es un invento lo que tú estabas mostrándoles. Te doy gracias porque hay muchos que nos ayudan a nosotros vivir nuestras vidas ahora en una manera más tranquila, sin temor a todo, porque tú abriste los ojos a algunos en los años pasados. Y ahora te pedimos que nos ayudes a nosotros a entender tu palabra, a captar lo que es la esencia y poder compartir con otros que tanto necesitan de ti. Ayúdanos a tener paciencia cuando hablamos con los incrédulos. Ayúdanos a tener compasión cuando hablamos a los que quieren pelear. Ayúdanos a abrir tu palabra con humildad y con certeza, porque sabemos que tú eres el autor de la vida, tú eres el que nos va a guiar a la verdad. Y yo te pido que nos ayudes en esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos pasar este tiempo juntos. Pido tu bendición en lo que nos resta de esta semana. Ayúdenos a servirte con gozo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muchas gracias, jóvenes.